Bien, estimados, ahora sí vamos a, ya- ya avanzar el tema 2, la unidad 2 de el avance que se refiere a ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, una ecuación diferencial, a diferencia la de segundo orden con la primera veíamos dy sobre dx nomás, ¿no? Entonces, en este caso, ya como la segunda derivada que hemos visto en cálculo uno, similar se lo ve en la ecuación de segundo orden. A2 por ya, A sub 2 es un coeficiente constante, ¿ya? A sub 2 por derivada segunda de y respecto de x cuadrado, ¿ya? Más A sub 1 por derivada de y, va bajando la derivada, y más A sub 0, ¿ya? Sub x. Entonces, en este caso, ¿ya? Aquí viene por y más, aquí vamos a aumentarle por una y igual 0. Ahora, además, esta ecuación también puede ser escrita de la siguiente manera. Ya, A sub 2, derivada segunda, dice. Y entonces eso podemos poner nosotros. Así de esa manera también. Por y segunda. Por y prima o y primera. Ya, A sub 2 por y segunda más A sub 1 por y prima más A sub 0 sub y. Ya lo mismo aquí, ¿no? Ya. Ahora veremos f de x. Y así mismo, entonces este es el primer modelo. Y aquí tenemos el segundo modelo. Y o bien también puede ser escrito como en la anterior, con y, así, segunda y primera, la d cuadrado de y respecto de x. Ya, ahora vamos a llamar este primer caso es cuando se llama la ecuación diferencial homogénea. Homogénea es cuando está el segundo miembro igualado a 0. Y la última, o el segundo tipo, es la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, la que está igualada a 0 va a ser ecuación diferencial homogénea. Y la que está con f de x, que es distinto de 0,
va a ser la ecuación diferencial no homogénea. Bien, entonces esa es la notación de ecuación diferencial de segundo orden. Más vamos a hacer el estudio así en segundo orden, nomás hay de tercero, cuarto, quinto, ya, pero eso ya no nos compete aquí. Ya, ahora solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Una ecuación diferencial lineal de orden n de la forma, ya, ya, de aquí vienen todas las ecuaciones diferenciales de orden n, provienen para, ya, para deducir o, en fin, resultar y hagamos el estudio, ya reduciendo a la ecuación de segundo orden. Aquí tenemos la misma que pusimos de arriba. Siempre así, de esa formita se va a tratar. Ejemplo, aquí, por decir, derivada segunda de y respecto a x, menos 5 de y más 4y. Ahí está, ¿no? Entonces, en esta forma lo tenemos. Ya. Aquí esto ya está de más. Ahí nomás es más a sub 0 y porque vamos a estudiar con coeficiente constante nomás. Ahí también con coeficiente variable. Coeficiente constante es lo que estamos viendo aquí, ¿no? El 5 es una constante, el 4 también. Ya, entonces, así de esa manera, ya vemos la ecuación diferencial de segundo orden. Y a diferencia de la primera, es que aquí ya está de segundo orden, nada más. ¿Ya? Las mismas, para encontrar su solución general, consta en dos partes. ¿Ya? Si es no homogénea, entonces ya hacemos una solución homogénea y la solución particular. De tal manera, la solución general está dada por y igual a IH más YP. Ahora veamos la solución de una ecuación diferencial homogénea. La ecuación diferencial no homogénea aquí está, ¿ya? Entonces es simplemente igualado a cero la ecuación de segundo orden, ¿ya? Para la solución general de esta ecuación diferencial se hace un mejor manejo conveniente con el uso del siguiente operador, el llamado operador diferencial, ¿ya? Y mediante el cambio de variable a todas las derivadas le ponemos una D mayúscula. Y si es dy sobre dx, entonces d por y. Pero suficientemente, entonces aquí van a poner a cuadrado, a sub 2 por d cuadrado, más a sub 1 por d, más a sub 0, que la y se omite ya. Ya, entonces aquí, por ejemplo, está reemplazándose en las de orden n más. Ya, pero a nosotros lo que nos interesa es esta parte. A sub 2 por d cuadrado y, ¿ya? Entonces aquí es, un ratito, esto voy a tener ahí. ¿Ya? Entonces ahí, como ven, a sub 2, entonces en la derivada segunda se pone d cuadrado, ya, sub y por esta y, más a sub 1, dy nomás en la derivada primera, y más a sub 0 en la y, que no tiene derivada, y nomás, igual 0. Ahí está, entonces, luego se hace una factorización de la y, factor común, de aquí de la ecuación de arriba vista.
igual 0. Por tanto, buscamos esta nomás, esta expresión que está dentro del paréntesis, a sub 2 por d cuadrado, que fácilmente omitíamos la y, a sub 2 por d cuadrado más a sub 1 por d, ¿ya? Más a sub 0, y a eso igualando a 0, ¿ya? Y además podemos llamarle esta expresión que queda con d, es una f de d. Esa es la ecuación característica llamada también. La ecuación característica es la f de d. ¿Ya? Entonces, igualando a 0, esta ecuación viene a ser de segundo grado. Entonces, de segundo grado, para resolverla tenemos los siguientes casos. Uno puede ser una diferencia de cuadrado, otro un factor común, otro trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, otro trinomio cuadrado de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, en base a eso vamos a factorizar. Ya, luego, entonces, al factorizar vamos a obtener así d menos m1 por d menos m2 es punto suspensivo. Puede haber varios factores si es de orden n, pero si es de orden 2 nomás, de segundo orden, ya va a ser solamente dos valores, ¿ya? Entonces, d menos m1 se igualan a 0, d va a dar m1. Este m1 es por decir un menos 3, digamos, d menos 3 igual a 0, d va a valer igual a 3, del otro d va a valer igual a menos 2, por decir, del otro d igual a más 5. Son valores reales, conocidos. ¿Ya? Entonces, estas raíces pueden ser reales, complejas, simples o múltiples. ¿Cuántas clases de raíces se puede presentar? Entonces, si se presentan raíces reales y distintas, o sea, todas las d de la ecuación de segundo grado son conocidas, d igual m1, d igual m2. Entonces, la solución general ya va a ser de esta ecuación diferencial homogénea, va a ser C1 por E a la M1 más C2 por E a la M2X. Y hasta aquí nomás sería para nosotros que vamos a manejar la ecuación de segundo orden. Ya de más orden no nos interesa. Ya esto era por el orden n. Entonces para nosotros solamente hasta ahí. ¿Ya? Entonces solución de segundo orden, dos constantes nomás va a tener porque hay dos raíces nomás. Pero en esta forma se pone cuando las raíces se conocen y son reales y son distintas. Ya, M1 por decir, ya les dije igual 5, M2 igual 4, entonces C1 por E a la 5X más C2 por E a la 4X. Y así se pone. En los ejercicios vamos a ver esto. Ya, vayan acordándose entonces de, vamos a ver. Raíces múltiples, cuando se repite M1 igual a M2, entonces Y, por ejemplo, D vale 5, D vale 5 de nuevo. Entonces, ¿cómo se va a terminar? Y de X, en solución general, y C1 por E a la 5X más C2, como se está repitiendo 5, va apareciendo una X, E a la 5X. Si la ecuación fuera de más orden, entonces más C3X cuadrado E a la otra vez ese valor que se repite y así sucesivamente. Y entonces eso es cuando se repitan, vamos a hacer así. Después, caso tercero, raíces imaginarias. Entonces, cuando da una raíz de índice par con negativo, entonces sale imaginaria. Un caso puede ser más menos BI, ya, entonces se separa más BI menos BI. La solución general va a ser Y constante 1. En coseno se transforma la imaginaria, más C2 seno. ¿Ya? Y caso tercero, raíces complejas. ¿Ya? Entonces, D ya tiene una parte real y una parte imaginaria. A más menos BI. Entonces, cuando ya tiene conocido la parte real, ya, constante 1 E a la parte real A por X, por coseno cuando es el positivo, de BX más C2 E a la parte real A por X, coeficiente real, seno de BX. Bien, ejercicios de aplicación.
Y aquí, por ejemplo, tenemos ya un ejercicio, si lo voy a poner, ya derivada segunda de y respecto de x por segunda vez menos 6 de y sobre dx más 9 por y, ahí está. Y así nomás en los ejemplos aparece. Entonces, y además aquí nos dan unas condiciones iniciales, ¿ya? Los valores iniciales para hallar las constantes. A ver, voy a explicar en qué forma está resuelto el ejercicio. Ya, primeramente solución, digo, ¿ya? Como está igualado a cero, ¿ya? Como está igualado con este cero, la ecuación diferencial es homogénea, ¿ya? Solución, ¿ya? Aquí voy a ponerme, de nuevo yo, le voy a variar un poquito, ya, para que se den cuenta que la solución es homogénea. Ya, cuando tiene el cero ahí, entonces la ecuación diferencial es homogénea. Más después vamos a ver también la ecuación diferencial no homogénea. ¿Ya? Entonces es homogénea. Y en homogénea es algo sencillo. ¿Ya? Bien, entonces esta es una ecuación diferencial homogénea por la existencia del cero en el segundo miembro. Ya, entonces, como habíamos dicho, ya esto no está bien aquí. Ahora sí, ya. Ahora sí. Ya, en la derivada siempre una D mayúscula vamos a poner, entonces el operador. Y como es segunda derivada, por eso D cuadrado. Menos 6, aquí por la derivada primera, D nomás mayúscula, más 9. Y en la Y no ponemos nada, sino que igual 0. ¿Ya? Entonces, luego factorizamos esta expresión, este trinomio. Entonces la factorización ponemos d y d a cada paréntesis, menos al primero menos por más da menos. Dos números multiplicados 9 y su suma 6, 3 por 3, ¿no? Entonces, bien, cada factor igualamos a 0, d menos 3 el primero igual a 0 y d menos 3 que es el segundo factor igual a 0. Despejando d de aquí pasa más 3, aquí también d pasa más 3. Ya 3 y 3 ahora son iguales, ¿no? Que es lo que les dije cuando eran iguales aquí, ¿no? Raíces reales múltiples, se llama cuando M1 igual a M2. Entonces C1, sí, 5 igual 5 también, ¿no? C1 e a la 5x más C2 por x e a la 5x. Entonces, similar a esto debe estar aquí, recordando, y ahí está, ¿no? D1 vale 3 y D2 vale 3 también, entonces, y es de x C1, si quieren esto de arriba no le ponen, no es necesario, creo que les chipe ahí nomás. Y entonces, y es de x va a ser igual constante 1 por e a este valor, ¿no? Esta raíz 3 va de coeficiente de la x más C2 ahora, como se repite en la segunda raíz del 3 que es de la misma que la primera repetida, entonces aparece una x siempre, y a la 3x. Bien, entonces se llama solución general. ¿Ya? Entonces, por las condiciones iniciales, vamos a encontrar una solución particular. Si no les diera este y es de 0 igual 0 y prima de 0 igual 2, el ejercicio ahí termina. Entonces, pero las condiciones iniciales nos dan y es de 0 y y' de 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Derivando la función solución, ¿ya? Esta misma de aquí, y de x c1 a la 3x más c2x a la 3x. Entonces, al hallar la derivada, y a ver cómo derivamos, y' de x
C1 se copia por la constante y se deriva E. La E es E a lo mismo, 3x por el exponente derivado, por 3. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Por 3. ¿Ya? Luego tiene que seguir más C2, ¿ya? Y ahora para derivar esta x y a la 3x, esa es derivada de un producto. ¿Ya? A ver, vamos a C2, u por b, x es u y b es e a la 3x. Entonces, C2 copiamos, paréntesis, abre, ya, la primera derivada de la x, 1, estamos, 1 por e sin derivar, más la primera sin derivar x por derivada de e a la 3x por 3. Ahí está. Entonces, ahora ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos en un sistemita de ecuación y es de x C1 a la 3x más C2x a la 3x y esta otra más. Y prima de x C1 a la 3x por 3 más C2, copia lo mismo, ¿no? 1 ya. Entonces ahí vamos a ir reemplazando, como aquí dice la condición inicial, y de 0, x va a valer 0. Y aquí primero al x 0. Aquí C1 e a la 3 por 0 más C2 por 0 primero e a la 3 por 0. Y a la segunda también, y prima en x 0, porque y prima de 0 da la condición. Y prima de 0, C1 e a la 3 por 0 por 3 más C2, abre paréntesis, 1 por e a la 3 por 0 más 3 por 0 por e a la 3 por 0. En todas las x el 0 entró. ¿Ya? Ahora, y es de 0, vamos al otro, al sistema ya más abajito, el mismo, escrito ahí en su llave, y es de 0, entonces y es de 0 aquí nos da, ¿no? Y es de 0 vale 0, y y prima de 0 vale 2, miren. Ahora, en y es de 0, 0 se puso aquí, 0 igual C1, y aquí e a la 3 por 0, 0, más C2 por 0, e a la 0. ¿Ya? En y' de 0 vale 2, ahí está, 2 empieza igual, C1 e a la 3 por 0, por el 3 más C2 abre por paréntesis, 1 por e a la 0 más 3 por 0, 0 por e a la 0 al final. Y como sabemos que e a la 0 es 1, entonces aquí 0 de nuevo, lo hemos cambiado de lado ya. C1 más, aquí se vuelve 0, el C2 por 0, más 0, igual, y al otro miembro que pasa del primero a 0, volcándolo, él queda 0, ¿no? Lo mismo aquí, e a la 0, 1 por 3, 3, 3 por C1, más, y ahora aquí dentro quedó 1 más 0, 1 más 0, aquí está por C2, igual lo que está al otro lado, el 2. Así de esa manera, C1, el 0 se sobreentiende, C1 vale 0 en la primera ecuación y en la segunda quedó 3C1 más 1 más 0, 1 por C2, C2 igual a 2. Y resolviendo el sistema del 1, tenemos que C1 vale 0, reemplazando en la 2, 3 por 0, 0 más C2 igual a 2. De ahí C2 vale 2. Entonces C1 y C2 teniendo finalmente en la solución general, lo que les dije, ¿no? La que hallamos aquí arriba, ¿ya? En la solución general aquí la vamos a reemplazar C1 y C2. Ahí está, C1 y C2 se reemplazó, C1 0 y con C2 igual 2. Ahí está sustituyendo C1 0 por e a la 3x más C2 que vale 2 por x por e a la 3x. Finalmente, el primer término se vuelve 0, queda 2x e a la 3x nomás. Y esa es la solución particular, es la solución buscada, esa es la que buscábamos como resultado, ¿no? Porque nos daba las condiciones iniciales
diferenciales más aquí. Ya, este es el ejemplo, ¿no? Aquí, ejemplo 1. Ya ahí están las condiciones iniciales más que nada. Bien, entonces ya ahí termina un ejercicio. Ahí, ejercicio de retroalimentación, actividades en clase para ustedes. Ya, ¿cómo están? Pero nadie habla nada, ¿no? Esto no entra, ya vamos a cambiar de cuadrado, tiene que ser. Ya no hay esos tiempos. Voy a tomar el examen oral ahora, más un ratito, mi lista voy a sacar. Porque ustedes muchos se duermen. Menos 81 y. Ya, este de cuarto no vale. No, no, ya no llevamos. Hay que ver ya. Ahora tenemos también la ecuación diferencial no homogénea. Entonces la ecuación diferencial no homogénea ya hemos anticipado, tiene un segundo miembro g de x, ¿ya? Y si, ya, para resolver esta ecuación primero se determina la solución complementaria u homogénea, ¿ya? Se llama homogénea mejor, YH, ¿ya? Haciendo g de x igual a 0 como en el caso anterior, los ejercicios que vimos o el ejercicio. Luego una solución particular. Los principales métodos para resolver la ecuación diferencial no homogénea para hallar YP son el método continuo, método de fracciones parciales, método abreviado, método de coeficiente indeterminado, método de variación de parámetros. Nosotros vamos a hacer generalmente los dos últimos métodos nomás, coeficiente indeterminado y variación de parámetros. Ya, entonces eso ya enseguida llega porque aquí también vamos para la solución de la ecuación diferencial de segundo orden por el método de variación de parámetros. Vamos a necesitar la ecuación inmediatamente integrable. ¿Eso qué significa? Cuando les da y', entonces esto es dy sobre dx, despejando dy, queda f de x, pasa a multiplicar dx allá integrando ambos miembros, integral de dy, integral de f de x por dx. Entonces esto ya es por método de integración y ya es inmediato. Y ahora aquí empieza ecuaciones diferenciales por método de coeficientes indeterminados. Entonces cuando uno, ya, ahí tiene el caso 1 cuando hay p de x, ya. Entonces, ya la solución particular YP se pone similar a un aproximado a P de X. ¿Ya? Cuando D igual 0 no es raíz, la ecuación f de D igual 0, entonces, pero cuando hay a D igual 0, en una de las raíces de la f de D, ya se pone X a la S delante. Enseguida les voy a enseñar cómo es eso.
Y ese significa cuántas veces se repite la raíz, ¿no? Bien, entonces vamos a ir a los ejemplos para este casito todavía. Por ejemplo, aquí, cuando ustedes quieran hallar P aproximado de X, cuando P de X de ustedes es un numerito, una constante, entonces el P aproximada es A. Cuando Px es un 4x menos 1, aunque sea así completo, entonces P aproximado de X es AX más B, porque está de primer grado aquí. O sea, AX más B. Y aquí en el primero no tiene grado, A grado 0 se mantiene, por eso es A nomás. Cuando el polinomio sea de segundo grado, entonces el polinomio aproximado va a ser ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Entonces de esa parte en lo que es esta expresión que antes aquí aparecía, ¿no? P aproximado. Y lo importante es que sepan reconocer cuál van a usar, YP con P aproximado de X o YP X a la S P aproximado de X. ¿No ve? Entonces, de acuerdo a eso. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo ahora con este primer caso para hallar la solución. ¿Ya? Toda la solución que se halla es general, pero ahora esta general depende de una particular y una homogénea antes dicha. Entonces la ecuación diferencial no homogénea ya es aquella que el segundo miembro no es cero, como en el caso de la ecuación diferencial homogénea. Ejemplos de cómo nombrar nomás aquí, ¿no? Ya, nosotros vamos a hacer ejercicios de aplicación de este caso. Bien, pero estamos en horas de descanso, ¿no? Creo. Sí, creo que sí. Jóvenes. Y entonces en 15 minutos retornamos ya, por favor. Y hacemos los ejercicios de aplicación. Y entonces démonos un Ya. descansito. Ya.
Bien, ahora vamos a hacer ejercicios del caso 1. Uno. Estoy mucho más en el pueblo, estoy pasando por eso. No te corta, pero bien, ahí tenemos 2 ejercicios. Vamos a empezar a realizar y a hallar la solución general.
Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, aquí tenemos la ecuación diferencial propuesta que nos dan. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Ya, ahora vamos a empezar a hallar su solución de esta ecuación. Entonces va a tener una solución general, ya que va a consistir, ya que el segundo miembro eh, no es cero, ¿no? Hace rato cuando era cero directo sacábamos, ¿no? Ya, solución general. Entonces la solución general de la ecuación ya va a ser lo siguiente. Y igual a, o y de x, como quieran, y así gustan, y de x igual a IH más IEP, que hemos dicho, ¿no? Una solución homogénea más una solución particular. Entonces, y de x vamos anotando, y paréntesis de x, y de x igual IH más IEP. Entonces necesitamos dos soluciones para hallar la solución ya completa o solución general. Entonces busquemos IH, ya, primerito. Entonces aquí planteamos, entonces IH es igual a interrogación. Entonces IH o solución homogénea, inclusive aquí se pone sol IH, solución homogénea. ¿Ya? Para ese caso solamente se agarra esto. Igual 0 ahora se pone ahí. Ahí está. Igual 0. Bien, entonces cuando había segunda derivada que teníamos que poner, que se ponía en los anteriores ejercicios, se ponía esto. ¿Ya? Menos 4, aquí no hay derivadas, menos 4 y nomás, entonces menos 4 nomás igual 0. Ya, pero esto no queda x cuadrado, sino que ya, en vez de esa x, en la derivada entra eso, ¿no? D cuadrado menos 4. Ahí está. Ya, en cada derivada siempre entra D cuadrado. Como no hay Y' aquí, se salta, entonces no hay D a la 1, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo solucionamos esta ecuación? ¿Qué tenemos aquí? Una diferencia de cuadrados. Y eso es igual a una diferencia de cuadrado factorizada es igual a sí, ¿no? Igual 0. Entonces aquí se pone, ya, ¿cómo se pone? Así, ¿no? D menos 2 por D más 2. Bien, entonces, ya aquí D igual, ya igualamos a 0 cada factor, entonces cualquiera primero, en orden igual 0. Ahí está, y de cada uno ahora vamos a despejar la D. En el primer caso, D igual a 2. En el segundo caso, D igual menos 2.
Bien, entonces la primera, y nombrándole, hay dos raíces halladas, ¿no? Son reales y distintas. Entonces, cuando son reales y distintas, se dice que hay, ¿no? Son diferentes. 2 y 2 negativo. ¿Ya? Entonces, cuando son reales y distintas, ¿cómo era la solución? Y ustedes se fijan aquí, soluciones, aquí están, ¿no? Un ratito. Aquí. Ahí está, raíces imaginarias, raíces complejas, raíces reales múltiples, caso 1, raíces reales y distintas. Estamos en este caso. Y entonces cuando sea distinta M1, M2, entonces constante 1 e a la M sub 1 por X más constante e a la M sub 2 por X, cuando hay dos raíces. Entonces eso nos toca hacer. Y igual C1... y ahí digamos. Entonces D es más 2 y D es menos 2. Entonces IH va a ser igual, como estamos buscando IH, solución IH dicen, ¿no? Entonces IH va a ser igual a constante 1 y a la ya está ahí primero C1 por ahí a la una de las raíces, el más menor todavía, menos 2x más C2 y a la más 2x. Inge, ¿cómo sabe cuál le corresponde a cada cociente? ¿Cómo sabemos cuál corresponde? ¿A qué caso? Sí. Ya, por eso, entonces aquí vamos a escribir estos resultados de una ecuación, ya cualquiera, ¿no? Hasta cuando en álgebra ustedes estudian, ¿no? X cuadrado menos 4, y entonces van a resolver X más 2 y X menos 2, ¿no es cierto? Aunque despejando la X, ¿ya? Es como aquí llegamos, ¿no? Entonces, ya, esos resultados cuando ustedes sacan o sacamos X más 2 y menos 2, esos se denominan o se llaman, ¿qué se llaman? Unos dicen soluciones, ¿no? Tipos de solución, ¿ya? Pero su nombre más completo se llaman raíces. Y entonces, estas raíces, ahora que tenemos, que son reales, sí, ¿no ve? Porque existen 2 y menos 2, entonces raíces reales, ¿ya? ¿Son distintas o iguales? Uno es más 2 y otro menos 2, ¿no? Entonces, raíces reales diferentes o distintas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, reconocemos, ya, con el que les he mostrado hace un momento, ¿ya? Entonces son raíces reales y diferentes. Entonces, ¿cómo se termina ya, cómo se ubica estas raíces en la solución IEH, en la que estamos buscando? La IEH estamos sacando de esta ecuación del primer miembro de la ecuación diferencial, antes de pasar al segundo miembro. ¿Ya? Entonces, y como son raíces reales diferentes, y a nosotros ya se nos dan los casos, que hay ese caso de raíces reales diferentes. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Aquí está. Raíces reales diferentes. Aquí están los casos. Es el caso 1. ¿Ya? Raíces reales diferentes o distintas. ¿Ya? Si las raíces características son reales, dice entonces esto, ¿no? Si quieren, para que no se equivoquen, hasta ahí nomás. M1 es diferente a M2.
Eso significa D vale M1 y D vale M2. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Siempre vamos a tener 2 nomás, no va a haber más de 3, eso no se va a avanzar. Así está el programa. Entonces, su solución será, tampoco vale esta. Hasta aquí podemos acabarlo. ¿Ya? Entonces ahí está. C1 por E a la M1, el que salió, ¿no? La D, ¿ya? D se ha despejado, ¿no? M1 por X más C2E a la M2 por X. Miren qué pasaba cuando hubieran sido iguales. M1 es igual a M2. Entonces, ya. M1 igual a M2. Entonces, y a esa M1 igual a M2, M sub K le vamos a llamar aquí. M sub K. Entonces, M sub K. Bien, entonces aquí se concluye que la Y solución va a ser C1E a la primera, pero que se le ha llamado M sub K X más C2, se repite, ¿no? M, ya, si las raíces son reales y múltiples, o iguales, aquí se le llama, ¿ya? Al ser múltiples, significa múltiples varias veces el mismo, ¿ya? O iguales, pongámosle entonces. O iguales. Entonces, ya aquí M1 igual a M2 y MK, ¿no? Entonces eso quiere decir que D igual M sub K. D igual M sub K. Y otra D también la M sub K. Son igualitas. Entonces, si son igualitas, su solución va a ser C, ya, 1 por E a la MK por X más C2X se repite, por eso se pone ya, E a la MK por X, ¿ya? Un ejemplo, si D vale 5, D también vale 5, y de X C1 a la 5X más C2X a la 5X. Entonces, el ejercicio con el que nos está tocando es esto, ¿no? ¿Ya? Que las raíces son distintas, entonces, en este caso, por eso hay C1 a la M1X más C2 a la M2X. Ya, entonces esta parte no es la primera vez que vamos a tocar, siempre nos va a tocar así C1, C2 con E, con coseno, ¿no? Entonces hay bastante. Ya, entonces ya, ahora vamos a nuestro ejercicio. Ya hemos repetido si D vale M1 y D vale M2, distinto valor, entonces un Y va a ser igual. En este caso YH le hemos llamado porque ya sabemos que va a tener dos soluciones. YH constante 1 por E a la M1 más constante 2 por E a la M2X. Y entonces el ejercicio que estoy haciendo, ahí está. Aquí es, ¿no? Raíces reales distintas. ¿Ya? Entonces, por eso digo, ¿no?
Y ahí cuando hemos visto en la parte teórica D igual a M1, D igual a M2, ¿no? Entonces eso se pone aquí a la E a la M1X, E a la M2X y entonces uno C2 por delante. Ya, entonces de esa manera es lo que aparece o se hace IETH con el primer miembro. Ya, siempre con el primer miembro cuando hay el segundo miembro. Bien, ahora vamos a la, hemos hecho del ejercicio la solución general. ¿Ya? Y para solución general, parte de la solución general hemos hecho, que se llama entonces YH. Ahora nos falta YP. Si acabamos ya la parte homogénea, ahora la parte solución YP. Igual como comenzó aquí solución IH, solución YP se llama. Solución Y particular. Miren que la solución particular sale del segundo miembro. Y además vamos a hacer, hay dos clases de hallar solución particular. Uno es por el método de los coeficientes indeterminados. Eso es lo que estamos haciendo. Por coeficientes indeterminados. Entonces, los coeficientes indeterminados es la que se está estudiando aquí, en el caso de ya, IEP, que dice, ¿no? Ecuaciones diferenciales por método de coeficientes indeterminados. Bien, ya, cuando f de x al segundo miembro es p de x nomás, y p de x se sobreentiende que está con un 1, y es decir, f de x puede ser igual a p de x por e, el 1 es también e a la 0x. Ya, esto es para guiarse, ¿ya? Entonces veamos, nuestra f de x, nuestro segundo miembro de nuestra ecuación diferencial, veamos qué es. Y ahora sí, ahí está. Entonces veamos f de x, ¿qué vale el segundo miembro? Aquí está la pregunta, ¿no? Bien, el segundo miembro es 4x, es un polinomio. Ya, entonces vamos a poner nosotros, ya, f de x es un 4x. Hay que reconocer qué clase de término es. Es un polinomio. Bien, f de x igual a 4x. Entonces este es un polinomio de primer grado. Pero además de ser de 4x solamente, ahí al ladito se sobreentiende que hay un 1, ¿no? Y le vamos a poner ese 1 que es igual a... Y aquí por... Entonces ahí se sobreentiende que es e a la 0x. Algunas veces viene una e a la 2x, e a la 5, así viene acompañado también más adelante, vamos a ver. ¿Ya? Bien, ahora voy a armar la IEP.
YP es igual a... Bien, cuando era un polinomio de primer grado, revisemos si quieren para que sepan, aquí está, miren. Cuando es polinomio sin X, entonces la YP para que sea P aproximado, entonces A nomás, ¿no? Y entonces aquí podemos anotar esto más. Entonces la YP y P aproximado sería A nomás. Y para este caso, Y aproximado cuando sea de primer grado va a ser AX más B. Cuando sea de segundo grado, YP va a ser AX cuadrado más BX más C. Es de acuerdo como veamos ya, el polinomio. Si es de grado 0, A nomás. Si tiene una X, ya AX más B. Si tiene un X cuadrado, el que predomine, AX cuadrado más BX más C. Hay cubo también, cuarta, cuanto sea puede haber. Entonces, de nosotros es así nomás, ¿no? 4x sin el menos 1, ¿no? Pero eso no indica que no va a ser así, x más b. Lo que manda es la cantidad de x, a qué grado está elevado. Y entonces, veo ahora, ahí está, ¿no? Mi p de x, mi polinomio es 4x, es de primer grado. Entonces yo le voy a multiplicar, ya, así. Ya, si es 4x nomás, va a ser AX más B, ¿ya? AX más B. Ahora, ¿cuándo se le multiplica esto que dice aquí? A veces X a la S y a veces nada. Entonces quiere decir, cuando D0 no es raíz en la ecuación característica en f de D igual 0, entonces así sin X a la S. Y cuando D igual 0, sí es raíz de la f de D, entonces ahí se pone X a la S. F de D entonces de la solución eh, homogénea, IH. Entonces del primer paso, miren, entonces el primer paso de la solución, aquí solución general, ahí está, solución IH. Ya entonces, ¿cómo voy a determinar solución IH? Y ahora me fijo, D, ¿aquí hay D igual a 0 o no? No hay D igual a 0. ¿Y por qué busco eso además? Porque aquí me está diciendo hay un cerito en E a la 0. Miren. Entonces, si hubiera, entonces ya. Como no hay, entonces aquí delante no vamos a poner X a la S. Pero si hubiera el 0 aquí en D igual 0, estaría diciendo D igual 1, así. Pero hay por lo menos una vez, entonces ahí le vamos a poner X a la 1. En cambio ahora nada. Entonces este cero nos ayuda a buscar eso sí. Si hay algún cero ahí, ¿ya? En el E a la 0. Bien, entonces nuestra IEP no tiene ninguna X a la S delante. Entonces IEP va a ser igual a X más B nomás, sin el paréntesis. Bien, ¿qué es lo que se hace con esto ahora? ¿Qué dice nuestro enunciado? Ya tenemos la IEP, la IEH también, pero la IEP falta su coeficiente. ¿Qué dice aquí el enunciado? Y es segunda, dice, ¿no? Entonces hay que derivar dos veces. Ya, el enunciado está mandando dos veces. Entonces, IEP, ya, entonces, y ahí es prima P. Y entonces, y es prima de P es A nomás, ¿no? Porque A por 1 es A. Y es segunda de P.
Y es segunda de P, entonces de la A la derivada es 0, no tiene X. Bien, una vez que tenemos la Y segunda y la Y primera, sustituimos allá. Entonces, ¿qué decía? Reemplazando en la ecuación diferencial y segunda, ¿ya? ¿Qué más dice? Menos 4Y menos 4YP igual que hay 4X. Y empezamos a reemplazar. Y es segunda menos 4 por Y primera igual 4X. Y segunda de P, 0. Y de P a X más B. Haciendo operaciones, multiplicando el 4, entonces ahí vamos a tener menos 4 a X. Menos por más, menos 4B. Ahí se completa 4X más 0. ¿Por qué más 0 en qué? Porque no hay el término independiente. Alguna vez se puede darnos la ecuación 4X menos 1, así, ¿no? Ya. Y aquí con 4X nos dio solamente el segundo miembro. Entonces ahí faltaría el término independiente, ¿no? Podrían haber dado ahí, ¿no? Un menos 3, por decirte. Pero en este caso no nos dio. Entonces por eso se le aumenta más 0. Y eso es para comparar coeficientes. ¿Ya? Ahora mejor lo voy a comparar aquí en la otra pizarrita. Menos 4AX menos 4B igual 4X. 4X. Entonces, ¿qué decir nuestro ejercicio? Menos 4AX
Menos 4b igual 4x más 0. Menos 4b. Cuatro x más 0. Ya, ahora de aquí era cuando igualábamos, ¿no?, los coeficientes. Por ejemplo, de aquí el coeficiente de esta x que vale menos 4a, vamos a igualar con el de esta x del segundo miembro. Y la que no tiene x, que es menos 4b, igualarse con el segundo miembro. Ahí. Entonces, ahí vamos a ir igualando. Menos 4a igual a 4. Menos 4b igual a 0. Y de ahí salen los valores de AB. Entonces, menos 4a igual a 4. Y menos 4b igual a 0. Entonces, de la primera a sale menos 4, ¿no? Perdón, menos 1. Y b vale 0. Bien, una vez que se sepa A y B, volvemos a la IEP. Ya A vale menos 1. B vale 0. Entonces IEP vale menos X. Ahí está, ya tenemos IEP. Ahora ya hacemos ya la solución general. Ya tenemos sabido que IH aquí está. Y IEP ahí lo último. Entonces, ya reemplazamos aquí nomás ya.
Si y de X igual a IH. IH aquí está. Ahí está IH más YP más menos X no me queda. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente. Hay aquí otro segundo ejercicio. Solución. La solución general es IH más YP. La solución IH, ¿no? A ver, similar a esto vamos a hacer solución IH, interrogante. En la Y segunda, entonces ponemos D cuadrado. D cuadrado más 2D. Y se pone igual 0. Factorizando. Factor común la D. Entonces de esto hay dos factores. D igual a 0, D igual a menos 2. D igual a 0, D igual a menos 2. Solo se cuenta lo del primer miembro, ¿no, hijo? ¿No? Solamente ya ahí está, ¿no? En D igualando a 0, eso nomás da. Y D más 2 igual a 0, D sale menos 2, ¿no? Ya solo se cuenta el primer miembro, ¿no? Para la solución IH. Para YP y el segundo miembro. Bien, entonces, raíces reales distintas, ¿no? Igual que esta nomás. Raíces reales distintas. Entonces, la solución va a ser similar a esto. Y no hubiese el caso de que si se plantea en el problema que el 6x al cuadrado esté en el primer miembro, ¿no? Sí, puede ser que esté en el segundo también.
Claro, puede venir desordenado, entonces hay que ordenar siempre las derivadas y la y en el primer miembro, y al segundo miembro ya el polinomio, la exponencial o el trigonométrico. ¿Ya? Ahora listo, hijo. Si h constante 1 c a la menos 2 más constante 2 e a la 0, ¿no? Bien. Enseguidita. Y e a la 0 es 1, entonces sobreentiende y ahí nomás C1 e a la menos 2x más C2 va a quedar. Y ahora vamos a hacer la solución y particular. Y particular, ya, nuestra f de x es menos 6x cuadrado más 9. Entonces eso es el polinomio. Bien, entonces ya sabemos que aquí f de x, ya lo mismo que allá, está por un e a la 0. ¿Entiendes? ¿Hay alguna vez que ya trae e? ¿Por qué dijo que está por un e a la 0, ingeniero? Porque es la unidad e a la 0, ¿no? Y no afecta. E a la 0x es 1, y 1 por cualquier término es el mismo. ¿No? Menos 6x cuadrado más 9 por e a la 0x. Y ep entonces, ¿a qué va a ser igual? Y ep igual a... Y ep, entonces, como es cuadrático el polinomio, entonces va a ser... Va a ser ax cuadrado más bx más c. Pero, como hay e a la 0 aquí, ¿no? Y ahora la raíz una de ellas es d0. Entonces, eso hace que cuando haya este d0, aquí como hay una vez, entonces aquí se le va a poner x a la 1. ¿Ya? Eso hablábamos aquí nosotros, en este caso ya, cuando ya, es decir, f de x es px a la 0 y e particular es p aproximado de acuerdo a cómo está el polinomio. Ya, eso nomás. Pero ahora aquí en el segundo caso, x a la s es cuando d igual a 0 sí está de raíz en en la primera parte de f de d igual a 0. Entonces se pone x a la s ahora. Y s vale 1 porque una vez nomás se repite el d0. De eso tienen que fijar. Entonces, ¿dónde está el ejercicio 2? Aquí está. Entonces, Si D0 está hubiesen de negrito. tres Es ceros de una vez raíz, nomás. sí. Claro. D igual a 0 es raíz, ¿no? Y esa raíz D igual a 0 coincide con este E a la 0. Y si coincide, entonces ya se pone
un x a la 1 por el polinomio aproximado de segundo grado es ax cuadrado más bx más c. Ya, esto también ya les he explicado, ¿no? ¿De dónde venía? Ya, del grado 0 a nomás, ¿no? Del px, ya, del grado de primero a x más b. Está bien. Aquí. Ahí está px. Cuando es un numerito, a nomás se pone en la y particular. El polinomio aproximado. Si es de primer grado 4x menos 1, se pone a x más b. Si es cuadrático, a x cuadrado más bx más c. Ya, entonces nosotros estamos en el caso del último, ¿no? Entonces tenemos que poner a x cuadrado más bx más c. Ya está puesto ahora. Ya, a x cuadrado más bx más c por... Hay que cuidarse este x1, ¿no? Si e a la 0 se parece o si no a estos, mire, a uno de estos en IH, aquí está e a la 0, pues, ¿no? Y una vez, porque el otro ya no es e a la 0. Si se parece e a la 0 a una de ellas, entonces x a la 1 se pone aquí. Bien, entonces desarrollando ya nosotros ahí. X por ax cuadrado, ax cubo, más ax cuadrado. X cubo más bx cuadrado y más cx. Entonces eso hay que derivar ahora dos veces. Y es prima y es segunda. Y es prima de p, ya 3ax cuadrado más 2bx. Más c por 1 más c. Luego y es segunda. O sea, lo derivamos dos veces, ingeniero. Sí, de acuerdo a la derivada de la pregunta, pues, dos veces. Y para Ah, ya, ya, reemplazar ya. luego ahí. Sí, esa es la derivada, más ya ustedes van a reemplazar y comparar como he hecho, ¿no? Que les voy a pasar ya el avance también. Entonces, si es segunda, va a ser igual a... Y es segunda, 3 por 2, 6ax, ¿sí es? 6ax más 2b. Ya. 2 por 3, 6ax, más 2b. Listo, ahora reemplazar en la original, aquí. Y es segunda, vale esto, 6ax más 2b.
más 2 por Y primera vendría a ser el de arriba, ¿no, ingeniero? El 3ax cuadrado. ¿qué cosa? Ah, y prima, claro, claro, sí. Entonces, y segunda, esto, ¿no? Y prima, ¿no? Esto. Ahora vamos acomodando. Solo vamos a borrar su negra. El segundo miembro queda tal y como está, ¿no? Sí, queda nomás. Aquí vamos a quitar paréntesis, corchetes, entonces 6x más b nomás, ¿no? Más 2 por 3 más 6, el 2 va a afectar, ¿no? Y x cuadrado, 2 por 2, 4bx, más Y el otro 2. 12, ¿no? ¿Está bien? A ver, tengo una observadita. Sí, está bien, ingeniero. Ya. Gracias, ya. Entonces, y entonces vamos a ordenar ahora enseguida. El siguiente paso, 6x cuadrado primero. Más todos los que tienen x nomás. Ya. Ya. Más 4b. X, la X se lo está factorizando de esos términos que tienen X. Más 2m más 2c. Los que son independientes. Igual a 6x cuadrado más 9. Ahí digo el 6x al cuadrado. ¿Cómo? ¿Perdón? Siga preguntando nomás. El 6x al cuadrado más 9 es negativo al principio. Y justamente Ah, eso lo iba a decir, ingeniero. ay, ¿En ay, qué ay, rato? gracias. Sí, aquí no, ya, eso. Me lo comí el menos. Ahora sí, ¿no? Bien. Ahora vamos a igualar coeficiente. Aquí falta un término, ¿no? ¿Cuál sería? Eso. Más 0x. Ya, menos 6 cuadrado más 0x más 9. Entonces igualamos el coeficiente del x cuadrado de aquí, 6a igual con menos 6. ¿Está bien? Para no ir a la flecha, ¿ya? Se puede comparando nomás, ¿ya? De ambos lados. 6a hasta ahí por igual a menos 6. Los que tienen x cuadrado. ¿Está bien? 6a igual a menos 6. Y armamos un sistemita de ecuaciones hoy, ahora. Un ratito. Entonces aquí voy a igualar. Ya dije 6a igual a menos 6. Ya tenemos igual a los x cuadrados. Ahora, 6, los que
tienen el coeficiente de X del primer miembro, 6A más 4B, 6A más 4B, igual a el coeficiente del segundo miembro de X es 0, ¿no? 0. Ahora el término sin X, 2B más 2C. Igual a 9. Y ahí tenemos entonces un sistemita de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y entonces llamamos a uno de ellos 1 y a otro la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Ahí está. Resolviendo eso, de la 1 tenemos que A más 6 entre 6, 1, ¿no? De 1 A igual menos 1. Menos 1. De 1 A igual menos 6 entre 6. Menos 1. Menos 1, eso. A igual menos 1. Y esto lo vamos a reemplazar en 2, ¿no? En 2. 2. ¿Qué dice la 2? 6A más 4B igual 0. Entonces A vale menos 1. Seis por menos 1, menos 6, 4B igual, pasamos a 6, 6 cuartos, 3 medios, ¿no? B igual a B igual 6 cuartos, 3 medios. Una vez que sabemos la B y la A, falta la C en 3. En 3 y la 3 que dice 2 por B y la B vale 3 medios. 2 por 3 medios más 2C igual 9. 2 y 2 se elimina. 3 nomás queda. 3 más 2C. 3 más 2C igual a 9. C igual a 3. Igual a 3. ¿Y a C sale 3? Ya. Sí. Bienísimo, ya lo decía. C igual a 3. Eso.
Bien, entonces con eso ya tenemos A, B, C. Nos vamos a la YP ahora, a reemplazarlo. Es chiladísimo el ejercicio, ¿no? No, así nomás son estos. Como sería de cuarto orden eso que antes hacíamos. Por eso ya no hay ahora. O sea, vale -1, ¿no? Sí. A -1, B 3 medio. Y C vale 3, ¿no? Listo, ahí tenemos, ¿no? Ahora, solución general. IH más IEP. Y ahí IH entonces era igual a... Aquí es nuestra IH del paso 1. Aquí está C1. Y a la menos 2X más C2. Y más IEP. Y la IEP es negativo de entrada. Bien, entonces con todo eso es la solución encontrada. Larguito nomás, ¿no? Sí, pero entendible. Está entendible. Ponga así en el parcial, pues. Claro, tenemos que avanzar todavía un poquito más, y así ya estamos acabando ya. Bueno, estimados, muy cansado ahora. En la otra semana vamos a repasar fuerte, ¿ya? Porfa. Vayan estudiando, el repaso voy a tomar en la otra clase hasta aquí. Si no, ¿qué nota voy a ponerle? O nota ¿Cuándo va al a ser? cálculo. En la siguiente clase, y tienen práctico también, tienen que hacer eso. Hasta la última clase de plazo. Ya, del otro, ya tienen de la primera parte anoche les he mandado, ¿no ves? Sí. Y ya vayan haciendo, entonces tienen estas semanas. De aquí también ya voy a mandar hasta estos días unos cuantos ejercicios más para poder presentar. Unos cuantos, ya, para que tengan tiempo y tengan la nota de dónde vamos a sacar. Bueno, estimados, Listo, muchas Inge. gracias por mi parte, ya, por la atención. Sigan con el mismo interés, sigan estudiando. Eh, algún día alguien hay que ser en la vida, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ya, muy buena noche entonces. Buenas noches, ingeniero. Ya, gracias. Hasta luego, ingeniero. Cuídese. Hasta luego. Ingeniero, por favor. Ya voy a pasar un ratito. Muchas gracias. Ya.
Hasta luego. Ya, hasta luego.